¿Te has parado a pensar que a veces la vida nos habla, pero simplemente no la oímos? En una tranquila mansión de Madrid, un hombre rodeado de lujo descubrió el sonido más valioso del mundo, y no provino de una orquesta ni de una inversión millonaria. Provino de la voz de un niño. Una niña con una pequeña flauta y una simple oración logró cambiar el destino de un hombre que ya no sabía lo que era sentir. Hoy escucharás una historia real sobre empatía, escuchar y empezar de nuevo. Una historia que comienza en silencio pero termina con el sonido de la vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y prepárate, porque esta historia te llegará directo al corazón. El día que todo cambió, Madrid amaneció húmedo y frío, y Alonso ya estaba cansado antes del amanecer. Salió temprano para su habitual paseo mecánico por la casa, pero esta vez con un peso en el bolsillo izquierdo del traje: la grabadora infantil. La había escuchado de madrugada, tumbado en el sofá del despacho, hasta casi quedarse sin batería. No era música lo que se le había quedado grabado en la cabeza, eran respiraciones superficiales, risas sueltas, cubiertos, pasos apresurados y esa oración inesperada que lo desarmó. No durmió bien después de eso, levantándose 2 veces a beber agua y volviendo con la incómoda sensación de ser observado por un niño que solo quería que lo escuchara. Al llegar a la cocina, vio a Rosa calentando leche y a Sofía dibujando nubes en una servilleta con la calma de alguien, llenando el silencio. El aire olía a tostadas y a limpiador con aroma cítrico. Las manos de Alonso temblaban mientras se apoyaba en la encimera de mármol. No era miedo a la gente, era miedo a sí mismo. Él, que siempre había tenido todo bajo control, se dio cuenta que no tenía control sobre lo que aquella grabadora le había hecho. Sofía levantó la vista y sonrió brevemente, sin intromisiones, como pidiendo permiso para existir. Alonso no dijo nada, pero pasó la mañana con su rutina girando extrañamente a su alrededor. Los correos importantes se convertían en ruido, las reuniones en la tableta parecían escenas silenciosas y el reloj suizo transcurría con minutos elásticos. Anotaba detalles que nunca importaban: la forma en que Rosa controlaba la tos de su hija con la palma de la mano en la espalda, el vaso de agua cerca, el abrigo doblado que servía de cojín en la silla. Sofía, de vez en cuando, apretaba la grabadora contra su pecho, como si probara un sonido que solo ella conocía. Alonso recordaba su propia casa antes de que se callara, la risa de su mujer en el pasillo, un silbido desafinado que había olvidado. Esta comparación llegó sin previo aviso y le hizo un nudo en la garganta, que tragó con dificultad. Se quedó de pie entre la puerta y el pasillo, en una posición que siempre usaba para controlar. Pero ese día se sentía más como alguien que intentaba aprender un nuevo idioma. Y en el fondo, lo sabía. Ese día no pasaría como los demás. Algo estaba sucediendo que no podía capturarse en una hoja de cálculo. La mañana transcurría y la casa parecía estar reproduciendo un disco que ya no reconocía. Cada sonido se hacía más pronunciado: la aspiradora raspando contra el zócalo de madera, la tetera humeando, el clic sordo de la puerta de la despensa. Alonso dio vueltas por el comedor como si buscara una posición difícil para una foto, notando manchas de vidrio en la superficie de cristal y una pequeña marca de tinta azul en la esquina, probablemente del cuaderno de Sofía. El gerente pasó a su lado en el pasillo y lo miró con esa mirada de quien toma la temperatura del jefe para ajustar el día. Alonso se dio la vuelta, impaciente por el protocolo invisible que siempre lo había protegido. En lugar de sumergirse en su diario, se detuvo en la cocina. Rosa terminó de barrer. Sofía contó las gotas de agua que corrían por la ventana, con la grabadora metida en el bolsillo del abrigo. Notó la respiración superficial de la niña, un
flujo que se aceleraba cuando se ponía de pie y se ralentizaba cuando se sentaba, como si cada movimiento negociara el espacio con el aire. Su reflejo en el horno de acero inoxidable era torcido, borroso, y representaba mejor lo que sentía que cualquier espejo, una figura costosa e impecable, pero que no encajaba con su propio cuerpo. Impulsivamente, acercó una silla y se sentó allí, cerca del olor a pan y el tic-tac del reloj de pared, posponiendo la reunión en línea que segundos antes parecía inevitable. No fue una gran decisión, fue la suma de pequeñas incomodidades que juntas impulsaron su cuerpo al lugar donde la vida transcurría. Cuando el hambre azotaba, no era el hambre habitual, la que se satisface con una ensalada medida y un expreso automático. Era hambre de mesa llena, de ruido de platos, de conversaciones cortas que no requieren actuación. Alonso llamó al chef, no con pompa, sino con la sencillez de quien pide arroz, pollo y verduras, sin un menú diseñado para impresionar. Pidió que se instalara la mesa principal, no el mostrador alto donde solía comer solo, y solicitó 2 asientos extra. Los camareros intercambiaron miradas. El rumor se extendió por la casa en segundos, como una corriente eléctrica. El jefe iba a comer en la mesa grande acompañado, mientras el arroz desprendía su suave aroma y el horno silbaba. Alonso caminó hacia el jardín. Las hojas del suelo crujían bajo sus zapatos como papel seco, y un viento frío le rozaba la cara. Recordó a su esposa saludando desde el balcón en un otoño lejano, las risas que llenaban pasillos que ahora resonaban con pasos. No llegó ningún discurso interior. Llegó un deseo directo de no dejar escapar ese almuerzo. De vuelta en la cocina, les hizo un simple gesto a Rosa y Sofía para que lo siguieran. Nadie lo entendió del todo, pero todos pudieron ver que no era un capricho. Era el tipo de gesto que cambia el ambiente de una casa. Discreto, casi tímido, pero imposible de ignorar. El pasillo que conducía al comedor parecía más largo de lo habitual. Alonso caminaba despacio, como si cada paso requiriera negociar con una vieja parte de él que aún se resistía al cambio. El sonido de sus zapatos resonaba suavemente en el mármol, y detrás de él venían Rosa y Sofía, medio inseguras de dónde colocar las manos. La chica sostenía la grabadora como un amuleto, rozando con cuidado el botón rojo con el pulgar. Cuando entraron, la mesa estaba puesta de una manera que Alonso nunca había notado. El brillo de los cubiertos, el reflejo de la luz en el cristal, el aroma a especias que emanaba de la cocina. Él les indicó sus lugares con un gesto brusco y se sentó primero, algo raro en alguien que siempre esperaba el protocolo. Rosa dudó. Su mirada reflejaba respeto y desconfianza a partes iguales. Pero él insistió con un simple asentimiento. Sofía se subió a la silla, se alisó el pelo y lo miró con la curiosidad silenciosa de quien no entiende por qué un adulto tan serio parece diferente hoy. Alonso sintió el peso de su reloj en la muñeca y se lo quitó, colocándolo junto a su plato, como si decidiera detener el tiempo. El sonido de los cubiertos al tocar la porcelana sonaba casi ceremonial. Era sencillo, pero había algo nuevo. No era un almuerzo entre un jefe y una criada. Era la primera vez que 3 personas diferentes respiraban al unísono. Durante la comida, nadie habló mucho, y quizá por eso fue tan intensa. De vez en cuando, Sofía grababa pequeños sonidos. El tintineo de los cubiertos, la risa involuntaria de Rosa cuando le preguntó si el arroz estaba bien, el suave crujido de la leña al ajustarse a la temperatura de la casa. Alonso comía despacio, observándolos a ambos, y algo en su interior se reorganizó. Era extraño cómo el silencio, antes incómodo, ahora resultaba acogedor.
El aroma a judías al ajillo se mezclaba con el tenue aroma a lavanda de la ropa de Rosa. Por unos segundos, Alonso miró al techo y se dio cuenta de que ya no sentía ese peso constante en el pecho. No era alegría, sino algo muy parecido, un recordatorio de lo que era sentirse vivo. Al final, cuando Sofía terminó su zumo y dejó la grabadora sobre la mesa, le preguntó, sin pensarlo mucho, ¿qué hacía con tantos sonidos? La respuesta fue simple, casi infantil, pero le tocó la fibra sensible. Los guardo, porque los sonidos alegres se olvidan. Muy rápido. Rosa intentó disimular su emoción, pero su mirada lo atravesó. En ese instante, Alonso comprendió que no estaba salvando a nadie. Era él quien estaba siendo salvado. Al terminar de comer, Alonso permaneció un rato en la mesa, observando las marcas que los platos y vasos habían dejado en la superficie de cristal. Pequeñas manchas, salpicaduras de zumo, migas de pan, simples pero vívidos rastros de algo que ya no recordaba: la convivencia. Rosa recogió todo con cuidado, intentando no perturbar el ambiente, mientras Sofía corría al jardín, grabadora en mano, intentando captar el sonido de las hojas secas al pisarlas. Alonso la siguió con la mirada fija en la ventana y sintió una especie de calma invadir su pecho, una especie de silencio absoluto, no el vacío que lo había acompañado durante años. La brisa otoñal agitó las cortinas y trajo consigo un fresco aroma a tierra mojada. Por un instante pensó en lo predecible que se había vuelto la vida: café insípido, reuniones interminables, aplausos de quienes nunca lo conocieron de verdad. Y ahora, una niña de 8 años, con un juguete de plástico y una sonrisa tímida, lo hacía sentir humano de nuevo. No sabía cómo lidiar con ello. Fue incómodo y liberador al mismo tiempo, como si el cuerpo se estuviera acostumbrando a un nuevo tipo de respiración. Esa noche, la grabadora volvió a ser un personaje silencioso de la historia. Alonso la dejó sobre su escritorio, pero el sonido que había oído el día anterior, la oración de Sofía, permaneció en su mente. Intentó trabajar, abrir informes, revisar contratos, pero cada clic del teclado le parecía una nota desfasada. Era casi medianoche cuando se rindió. Presionó el botón de reproducción y, una vez más, la habitación se llenó de vocecitas, risas y oraciones. Solo que esta vez no escuchó como un extraño, escuchó como alguien que formaba parte de la grabación, aunque no supiera cómo. Al llegar a la parte de la oración, cerró los ojos e imaginó a la chica con las manos juntas, el rostro sereno, la fe sencilla de quien cree que incluso los tristes pueden salvarse. Su voz sonaba como un espejo limpio. Alonso lloró en silencio, y el sonido de sus lágrimas al golpear la mesa también terminó siendo grabado sin que él se diera cuenta. Fue entonces cuando empezó a comprender que escuchar era más difícil que hablar, pero también mucho más transformador. A la mañana siguiente, Alonso se despertó antes de que sonara el despertador. Su cuerpo aún cargaba con la tensión de los últimos días, pero había una extraña ligereza en el aire. Al bajar las escaleras, oyó voces en la cocina. Rosa le hablaba suavemente a Sofía, que tosía entre frases y risitas. Se quedó un rato en la puerta, observando sin ser visto. La chica llevaba un abrigo rojo y el pelo, recogido ligeramente, le caía sobre la cara. Rosa intentó convencerla de que comiera un poco más antes de ir a la escuela, pero Sofía estaba distraída, intentando grabar el sonido de la lluvia sobre el cristal. Alonso notó que el sonido de su tos se mezclaba con el de las gotas de fuera, y el contraste le molestó. No era solo preocupación, era una especie de culpa que no podía nombrar. Después de que los dos se fueran, se quedó mirando la esquina de la mesa donde solía estar la grabadora. Era curioso cómo ese pequeño objeto podía llenar un espacio más grande que cualquier escultura cara de la casa. Fue allí donde tomó una decisión sencilla, pero significativa.
conocer mejor a las personas que convivían con él día a día, empezando por Rosa y Sofía. Más tarde, Alonso le pidió al conductor que lo llevara al colegio de la niña, alegando razones de seguridad. Era mentira, por supuesto. Simplemente quería comprobar con sus propios ojos quién era ella fuera de la mansión. Se quedó en el coche, observando desde lejos, y vio a Sofía entrar al edificio con la grabadora colgada del cuello, balanceándose como un medallón. La escena lo conmovió de una forma inesperada. Los otros niños corrían, gritaban y se empujaban, y ella caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo, como si llevara un mundo entero dentro de un juguete. En ese momento, Alonso se dio cuenta de lo ajeno que era a las pequeñas historias que lo rodeaban. Al volver a casa, abrió el cajón donde guardaba sus relojes caros y los sacó todos. En el fondo, encontró un reloj roto que había pertenecido a su esposa. La manecilla se detuvo en las 5:32 p.m., marcando el momento en que comprendió: hay cosas que no se pueden arreglar, pero que aún así enseñan el valor del tiempo. Esa tarde, Alonso canceló una reunión importante y regresó temprano a casa. El administrador lo miró con extrañeza. Era la primera vez en años que cancelaba una cita voluntariamente. Al entrar, notó que Rosa seguía limpiando la oficina y Sofía dormía en el sofá, tapada con una manta demasiado pequeña para ella. La grabadora reposaba sobre su pecho y el suave sonido de su respiración llenaba la habitación de una forma casi sagrada. Alonso se acercó lentamente, temeroso de despertarla, y sintió un nudo en la garganta al notar cómo su cuerpo se movía con esfuerzo. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Rosa notó su presencia e intentó disculparse, pero él simplemente levantó la mano, pidiendo silencio. Permaneció allí unos minutos, observando, como si ese simple acto de respirar fuera algo frágil que necesitara protección. Cuando Sofía abrió los ojos, vio al hombre del traje arrodillado junto al sofá y sonrió con naturalidad. Fue una sonrisa breve, sincera e intrépida. Alonso no supo qué decir. Simplemente respondió con un gesto tímido y se levantó, como si temiera arruinar un momento precioso. Después de eso, algo cambió en la dinámica de la casa. Alonso empezó a aparecer en lugares a los que nunca se había acercado: el lavadero, el patio trasero, incluso la pequeña despensa. Hacía preguntas sobre cosas sencillas: qué había cocinado Rosa el fin de semana, cómo le iba a Sofía en la escuela, si necesitaban algo. La criada, acostumbrada a la distancia y la formalidad, tardó en comprender. Poco a poco, se dio cuenta de que él no buscaba respuestas por cortesía, realmente quería escuchar. Una noche, Alonso la vio acomodando las medicinas de su hija en la mesa y notó la preocupación escondida en su rostro cansado. Le preguntó si todo estaba bien, y Rosa respondió con esa media sonrisa que ponen las madres cuando están agotadas, pero no quieren demostrarlo. Se ofreció a ayudar, pero ella declinó cortésmente. Aún así, al salir de la habitación, Alonso sintió una nueva certeza. Ya no podía ignorar lo que veía. La vida no se trata de ganancias. Cuando alguien tose en tu propio sofá. Durante los días siguientes, Alonso empezó a cambiar sus hábitos discretamente. El café, antes servido a toda prisa en una taza de porcelana, ahora se tomaba a sorbos en la cocina, mientras observaba a Rosa preparar el desayuno. Le gustaba escuchar la vieja radio que ella encendía cada mañana. Viejas canciones españolas, voces que hablaban del tiempo y del tráfico. Había algo en ese ruido cotidiano que lo hacía sentir más humano. Sofía, siempre cerca, grababa fragmentos de canciones. El viento soplando contra las ventanas, el sonido del café vertido en la taza. Alonso se dio cuenta de que al prestar atención a esos sonidos, el día parecía adquirir una textura diferente. Empezó a almacenar recuerdos en sus oídos,
El sonido del cepillo limpiando el suelo, la risa silenciosa de Rosa cuando decía algo fuera de lugar, incluso el suave clic de la puerta del ascensor. Cosas sencillas, pero juntas, formaban una especie de banda sonora de la vida real. Era extraño, casi infantil, pero le gustaba la sensación. Empezó a anotar en su teléfono los momentos en que ciertos sonidos lo hacían sentir en paz. Y fue en este nuevo hábito que se dio cuenta. La paz no viene del silencio absoluto, sino del ruido adecuado. Una de esas mañanas, Sofía sufrió un fuerte ataque de tos. Rosa corrió al baño a buscar su inhalador para el asma y Alonso la siguió instintivamente. Vio de primera mano la desesperación contenida de una madre que conoce cada segundo entre el miedo y el alivio. Sofía temblaba intentando respirar, pero seguía agarrando la grabadora con fuerza. Cuando recuperó el aire lentamente, Rosa se arrodilló junto a su hija exhausta y Alonso se quedó allí, indefenso. Esa escena lo persiguió durante el resto del día. En la empresa apenas podía prestar atención a las presentaciones de gráficos e informes. La imagen de la niña, pequeña y frágil, jadeando, lo dominaba todo. Por primera vez no pensó en las ganancias ni en los accionistas. Pensó en lo cruel que es el mundo cuando un cuerpo pequeño tiene que luchar tanto solo para respirar. Y comprendió, sin necesidad de palabras, que necesitaba hacer más que observar. Esa noche, Alonso no pudo dormir. La escena de Sofía intentando recuperar el aliento se repetía en su cabeza como una película interminable. Caminaba de un lado a otro por la habitación, sintiendo el frío del suelo bajo los pies y una sensación de urgencia que no había experimentado en mucho tiempo. Alrededor de las 2 de la mañana bajó a la cocina y encontró la grabadora en la encimera. Apretó el botón de reproducción casi sin pensar. La voz de la chica llenó el silencio con pequeñas frases inconexas, sonidos de risas, el canto de un pájaro, el tintineo de una copa, y entre ellas una nueva grabación hecha ese mismo día, probablemente antes de la crisis. Hoy, él, el señor Alonso, me miró y sonrió. Naciones Unidas. Un poco, creo que ya no estás tan solo. Se quedó paralizado, sintiendo el aire pesado. Se sentó a la mesa y se pasó las manos por la cara, intentando contener las lágrimas que brotaban sin previo aviso. Su frase era simple, pero contenía algo devastador. Alguien realmente lo había visto, y era un niño enfermo. Fue en ese momento que Alonso se dio cuenta de la profundidad del vacío que había cargado durante años, y de lo cansado que estaba de protegerse de sentirlo. Al día siguiente llegó a la empresa antes que todos, pero no abrió sus correos ni revisó contratos. Pasó toda la mañana mirando por la ventana, pensando en Rosa y Sofía. Cuando el reloj dio las 10, se subió a su auto y condujo hasta la farmacia del barrio de Rosa. Entró sin saber muy bien qué buscaba, recorriendo los pasillos de medicamentos hasta encontrar los mismos frascos que había visto en su cocina. Compró cajas enteras, anotó el nombre de Sofía y pidió que se las entregaran discretamente, sin mencionar quién había pagado. Al salir, respiró hondo y se dio cuenta de algo nuevo. Por primera vez sintió que el dinero podía usarse para arreglar algo más que una pared agrietada. Regresó a casa en silencio, con el rostro curtido por el viento y el corazón un poco menos duro. La mansión, al recibirlo, parecía menos fría, como si el sonido de sus pasos resonara de otra manera, más ligero, más humano. Durante el fin de semana, Alonso hizo algo que nadie en la casa esperaba. Despidió a todo el personal excepto a Rosa y pidió que lo dejaran cocinar. Ella se quedó atónita. Nunca lo había visto sostener una olla. Intentó negarse, diciendo que no era necesario, pero él insistió con una leve sonrisa casi avergonzada.
Pasó gran parte de la mañana intentando seguir una sencilla receta de estofado que recordaba vagamente de su esposa. El olor a ajo quemado inundó la cocina y la risa de Sofía resonó en la puerta al verlo con el delantal torcido y la salsa chorreando por la camisa. Por primera vez en mucho tiempo, Alonso también rió. Una risa breve, desacostumbrada, pero genuina. Rosa observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, dándose cuenta de que ese hombre, que siempre hablaba con frases mesuradas y una mirada distante, se permitía equivocarse, ensuciarse, vivir. Cuando la comida estuvo lista, el sabor no era nada especial, pero el ambiente era diferente. La cocina, antes rígida y funcional, se sentía como en casa. Y Alonso, sin necesidad de decirlo, entendió que ese momento valía más que cualquier victoria empresarial. Esa tarde, mientras Sofía dormía, Rosa se le acercó con mirada vacilante. Le agradeció la comida, la medicina que había llegado anónimamente. Sabía que era él, incluso sin su confirmación, y simplemente dijo: «Mi hija, ¿cree que usted tiene Naciones Unidas corazón oculto?» Alonso no supo qué responder. Guardó silencio, pero la frase resonó en su interior, como un recordatorio. Subió a su oficina y abrió la caja fuerte donde guardaba sus documentos personales. Entre las carpetas había una foto antigua. Él, su esposa y el hijo, pequeño, que habían perdido hacía muchos años. Un accidente, una lesión que nunca se mencionó. El rostro de su esposa, sonriendo a la cámara, lo golpeó como un puñetazo. Comprendió, en ese instante, que el dolor que lo había dejado frío era el mismo que ahora lo impulsaba a reconectar con la vida. Guardó la foto en el bolsillo y volvió a bajar. Necesitaba seguir escuchando, porque tal vez eso era lo que su esposa habría querido, que volviera a sentir. El lunes por la mañana, el ambiente en la casa era diferente. Rosa parecía más a gusto. Sofía reía sin miedo e incluso los sonidos parecían haber adquirido una nueva frecuencia. Alonso observaba todo con una curiosidad serena, como quien redescubre su hogar tras años viviendo entre paredes. Antes de irse a trabajar, pasó por la cocina y dejó un sobre cerrado sobre la mesa con una carta sencilla escrita a mano, algo que no hacía desde su juventud. En ella les agradecía por devolverle el sonido de la vida a esa casa. Rosa encontró el sobre más tarde y lo leyó en silencio, conmovida. Guardó la carta en un libro de cocina, junto con otros recuerdos que creía que nadie jamás entendería. Sofía, por su parte, empezó a grabar una nueva serie de sonidos. El portazo al salir Alonso, el coche alejándose, el canto de los pájaros que regresaba al jardín. Era como si la niña quisiera capturar cada detalle de lo que allí florecía. Una especie de paz que no provenía del lujo, sino de la presencia. Mientras tanto, en la empresa, Alonso empezó a actuar de una forma que confundía a sus propios empleados. Se saltaba las reuniones para escuchar historias personales, preguntar los nombres de los hijos de los guardias de seguridad y tomar café con el personal de limpieza. Los ejecutivos lo miraban con recelo, como si este nuevo comportamiento fuera una señal de debilidad. Pero a él no le importaba. Había comprendido que el verdadero poder no residía en ser temido, sino en ser escuchado y en escuchar. Durante una reunión, uno de los socios comentó con sarcasmo: «Parece que eres más humano». Alonso simplemente respondió: «Quizás porque por fin he aprendido a escuchar». La frase salió con ligereza, sin arrogancia, pero el silencio que siguió fue profundo. A partir de ese día, empezó a planear algo más grande, algo que diera sentido a ese nuevo sentimiento que crecía en su interior, sin saber que este proyecto nacería del corazón y del sonido de una chica que grababa el mundo para no olvidar cómo sonaba la vida. Durante los días siguientes,
Alonso empezó a notar que Sofía tosía más de lo habitual. Al principio pensó que era solo el frío otoñal, pero pronto se dio cuenta de que algo más grave estaba en juego. Rosa intentaba disimularlo, sonriendo constantemente, diciendo que era solo el tiempo, pero la preocupación se le notaba en el rostro. Una mañana, al oírla toser sin parar en la cocina, Alonso bajó corriendo las escaleras con la corbata aún torcida. Encontró a Rosa con su hija en brazos, intentando ayudarla a respirar. La niña estaba pálida, con la cara empapada de sudor, pero aferraba la grabadora con fuerza. Alonso no lo dudó. Cogió el teléfono, llamó a un médico particular y preparó el coche. Rosa intentó protestar, pero él simplemente dijo con suave firmeza: «Vámonos ya». Durante el trayecto, Sofía miraba por la ventanilla con la grabadora pegada al pecho, y Alonso, por primera vez, sintió miedo. Miedo de perder algo que ni siquiera sabía que necesitaba. El coche circulaba por las calles, mojadas de Madrid, y cada semáforo parecía eterno. En el hospital, Alonso paseaba por la sala de espera como un padre desesperado. Rosa lloraba quedamente, con las manos entrelazadas, y él solo podía pensar en las risas que habían inundado su casa hacía apenas unos días. Cuando el médico se marchó con expresión seria, se le encogió el corazón. Explicó que la niña tenía una infección pulmonar y que necesitaría ser hospitalizada por precaución. Alonso se ofreció a cubrir todos los gastos, pero Rosa, aunque agradecida, parecía más preocupada por su pérdida de mirada que por el dinero. Esa noche regresó solo a casa y encontró la grabadora en la mesa de la cocina, olvidada entre una taza y un pañuelo. Le dio al play y escuchó la última grabación, las risas y luego la voz de Sofía diciendo: «Hoy, el cielo está gris, pero la gente sigue ahí, poder, brillo». El sonido cortó el aire como un recuerdo vivo. Alonso lloró sin vergüenza, y entre lágrimas comprendió que el brillo del que ella hablaba no venía del cielo, sino de personas que deciden escuchar lo que el mundo intenta decir en silencio. A la mañana siguiente, Alonso llegó al hospital incluso antes que el equipo médico. Vestía el mismo traje arrugado del día anterior, con los ojos hundidos como si no hubiera dormido. Encontró a Rosa apoyada en una silla de plástico, con la cabeza ladeada, agotada por el cansancio. A su lado, Sofía dormía, conectada a tubos, con la grabadora sobre la sábana como un pequeño guardián. El pitido constante de los monitores llenaba el silencio con una melodía fría y repetitiva. Alonso se quedó allí, observando, y se dio cuenta de que nunca había tenido tanto miedo, ni cuando perdió a su esposa, ni cuando casi perdió a su empresa, porque ahora algo era diferente, le importaba, y ese sentimiento, tan simple y tan raro, lo hizo temblar por dentro. Rosa se despertó sobresaltada, se disculpó, y él simplemente le dijo que mantuviera la calma. Le dijo que la niña no estaba sola, que se quedaría allí el tiempo que fuera necesario, y así lo hizo. Horas y horas estuve sentado junto a esa cama, escuchando el sonido de las máquinas y el suave susurro de la respiración agitada del niño. Al caer la noche, el médico regresó con noticias cautelosas. El estado era delicado pero estable. Alonso respiró hondo, pero su cuerpo no se relajó. Rosa le tomó la mano por primera vez, un gesto instintivo de silenciosa gratitud. No supo cómo reaccionar, pero no se apartó. Permanecieron allí, uno al lado del otro, mirando a Sofía, que dormía como si flotara entre dos mundos. El tiempo en esa habitación parecía diferente, ni lento ni rápido, simplemente suspendido. Cuando Rosa salió unos minutos a buscar café, Alonso cogió la grabadora y se la acercó al oído. Presionó el botón de grabar y sin pensar, dijo en voz baja: «Hoy, yo escucho el sonido de mi corazón y tiene miedo». Hizo una pausa, miró a la niña y susurró: «Pero sigo vivo». Guardó la grabadora y se recostó en la
Sí, ya. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba ser fuerte, simplemente tenía que estar ahí. En los días siguientes, Alonso prácticamente se mudó al hospital. Llevaba su portátil para mantenerse en contacto con la empresa, pero rara vez lo abría. Pasaba tiempo al lado de Sofía, ayudando a Rosa con pequeños gestos. Traer agua, ajustarle la almohada, leerle cuentos en voz baja. Las enfermeras empezaron a reconocerlo, comentando discretamente sobre el hombre del traje que nunca salía de la habitación de los niños. No le importaba. De hecho, se sentía más útil allí que en cualquier sala de reuniones. A veces, cuando la niña dormía, Alonso le acercaba la grabadora a la cara, intentando captar el suave sonido de su respiración. Se decía a sí mismo que quería registrar su progreso, pero en el fondo era una forma de asegurarse de que seguía allí. Por la noche, el hospital olía a desinfectante y café rancio y observaba el reflejo de las frías luces en la ventana. Pensó en su esposa, en su hijo perdido, en toda la gente a la que había dejado pasar sin oír, y por primera vez no intentó justificarse. Simplemente aceptó que el silencio en el que había vivido durante años no era paz, era ausencia. Una mañana particularmente fría, Sofía se despertó sobresaltada, tosiendo, y agarró la mano de Alonso. Él se inclinó y dijo simplemente, «Aquí estoy, aquí». La niña presionó la grabadora, la miró y con voz débil preguntó, «¿Graba usted ahora, para que no olvides el sonido de tu corazón?» La frase lo atravesó como un rayo. Alonso tomó la grabadora, presionó el botón y se quedó en silencio. Lo que se oía era el sonido de sus lágrimas cayendo al suelo del hospital, mezclado con el pitido constante de las máquinas. No había nada bonito en ello. Era crudo, humano, real. Rosa, al regresar y verlos a ambos, lloró también en silencio, como quien presencia algo inexplicable. Esa noche, Alonso comprendió lo que la chica había querido decir desde el principio. Escuchar no se trataba de sonidos, se trataba de presencia. A la mañana siguiente, el médico informó que el estado de Sofía empezaba a mejorar con el tratamiento. Se le había reducido el oxígeno y la fiebre había bajado. Rosa rompió a llorar de alivio y Alonso sintió algo que hacía tiempo que no experimentaba: esperanza. No la fría y estadística, sino la que nace de lo más profundo, hecha de gratitud y fe silenciosa. Pasó el resto del día sentado junto a su cama, observándola dormir con la grabadora aún en la mano. La luz que entraba por la ventana formaba un dibujo en las sábanas, y Alonso imaginó cómo sería su vida a partir de entonces, y la suya también. Se dio cuenta de que ya no quería ser el mismo hombre. Ya no quería la cómoda soledad, ni la elegante distancia. Quería el ruido de una casa bulliciosa, el olor a café y las voces que cruzaban el pasillo. Cuando Rosa despertó de su breve siesta, lo encontró sonriendo. No dijo nada, simplemente comprendió. Esa tarde, Alonso salió del hospital a buscar ropa limpia y aprovechó para pasar por la iglesia a 2 cuadras. No era religioso, pero entró sin pensar. Se sentó en el último banco, contemplando el sencillo altar y la luz dorada que se filtraba por los vitrales. Permaneció allí un buen rato sin rezar, sin preguntar. Solo escuchó el crujido lejano de puertas, pasos ligeros, el suave eco del viento pasando entre las columnas. Por primera vez, comprendió el significado de un silencio absoluto, ese que no agobia, sino que acoge. Al salir, compró flores y las llevó a la habitación de Sofía. A Rosa le parecieron extrañas, pero las aceptó con una sonrisa tímida. Las flores quedaron en un vaso improvisado junto a la cama, y la habitación pareció respirar de otra manera. Alonso, sentado en el sillón, miró la grabadora y pensó en todo lo que aquella niña le había enseñado sin decir mucho. Y sintió un orgullo sincero, ese que no se puede expresar con palabras, solo con la presencia. Después de 2 semanas, Sofía
Recibió el alta. Su salida del hospital fue discreta pero muy emotiva. Alonso insistió en llevarlas a casa él mismo y se aseguró de llevar la mochila de la niña. En el coche, Rosa observaba la ciudad con la grabadora en el regazo, grabando los sonidos del tráfico, los pájaros y la gente en las aceras. Cada ruido parecía una celebración. Rosa miraba por la ventana, silenciosa, pero con un brillo en los ojos que Alonso nunca había visto. Al llegar a la mansión, el ambiente parecía diferente. El aire ya no era pesado, el silencio ya no era doloroso. Alonso había preparado una nueva habitación para Sofía, con paredes claras y un gran ventanal con vista al jardín. Añadió una pequeña estantería con libros y una radio vieja. Dijo que era un lugar para guardar sonidos alegres. Rosa no pudo evitar llorar. Su gratitud era evidente, pero lo que más le conmovió fue la forma en que Sofía exploraba cada rincón, grabando pasos, risas e incluso el sonido del viento al mover las cortinas. Parecía que toda la casa volvía a respirar. Con el tiempo, sus rutinas cambiaron de forma natural. Alonso empezó a tomar café con ellos todas las mañanas. A veces llevaba a Sofía al colegio y de vuelta solo, escuchando la grabadora que ella había dejado encendida en el coche. Eran pequeños fragmentos de la vida cotidiana, su tarareo, Rosa preparando la mochila, la puerta abriéndose, detalles que meses antes habría ignorado por completo. Ahora eran tesoros. Con cada nueva grabación, Alonso se daba cuenta de que estaba recopilando fragmentos de vida, y eso lo hacía sentir completo. Por la noche, cuando volvía el silencio, encendía la grabadora y dejaba que esos sonidos llenaran la casa. No necesitaba palabras. El sonido de la niña tosiendo menos, riendo más, y su madre agradeciéndole en voz baja lo decía todo. Fue en este ritmo sencillo, casi doméstico, que Alonso empezó a comprender lo que realmente significaba estar vivo. La presencia de Sofía en la casa se hizo indispensable. Era como si cada rincón hubiera redescubierto un propósito. Las mañanas, antes marcadas por el sonido del reloj y la cafetera, ahora comenzaban con su risa resonando por el pasillo. Alonso se acostumbró a oír la grabadora sonando suavemente mientras trabajaba en la oficina, pequeños fragmentos de su rutina que ella dejaba sonando, como para asegurarse de que nadie olvidara que estaban vivos. Rosa, por su parte, pareció florecer junto a su hija. Su rostro cansado se suavizó y poco a poco empezó a hablar más. Con Alonso hablaban de todo, del colegio de Sofía, del precio del pan, de los recuerdos de su esposa. Sus conversaciones eran sencillas, pero llenas de pausas sinceras, de esas en las que el silencio no molesta. Alonso, que siempre había temido estas pausas, ahora las disfrutaba. Descubrió que el cariño también reside en el espacio entre una frase y la siguiente. Un día, Rosa mencionó que Sofía había empezado a grabar sonidos ajenos, risas de vecinos, aplausos callejeros, incluso la campana de una iglesia cercana. Alonso pensó que era precioso y le preguntó por qué. Ella respondió que quería hacer un álbum de los sonidos alegres del mundo. Él se rió y dijo que la ayudaría. A partir de entonces, salía con ella los domingos, solos los dos, a pasear por Madrid con la pequeña grabadora. Se sentaban en plazas, escuchaban a músicos callejeros, grababan a niños jugando. Alonso observaba la ciudad como nunca antes. Las mismas avenidas parecían diferentes, más vivas. Cada sonido tenía una historia, cada ruido le traía recuerdos. A veces Sofía le apretaba la grabadora contra el pecho y decía: «Voy a guardar esto también». Alonso sonreía, intentando ocultar lo mucho que lo conmovía. Sin darse cuenta, ya no necesitaba el silencio para sentirse en paz. Necesitaba el sonido de la vida. Un domingo, durante una de estas salidas, Alonso y Sofía se detuvieron frente a un grupo de músicos callejeros
que tocaban la guitarra y el cajón. El sonido resonó por la plaza mayor, mezclándose con el bullicio de la gente y el olor a castañas asadas. Sofía estaba fascinada, grabó cada nota con atención y Alonso, al verla tan absorta, quiso formar parte también de ese momento. Sacó una moneda del bolsillo y la arrojó a los sombreros de los músicos, quienes sonrieron agradecidos. Cuando el sonido se apagó, la niña dijo que sería el sonido de la gratitud. Alonso pensó en esa frase durante el resto del día. De vuelta en casa, escuchó la grabación más de una vez. Había algo diferente en ese sonido, una energía vivaz y espontánea que quería conservar. Y fue en ese momento cuando una idea empezó a florecer. Tal vez podría transformar esa pequeña experiencia en algo más grande, algo que tuviera sentido no solo para ellos, sino para otros niños como Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, Alonso sintió un verdadero propósito. Esa misma noche, abrió su computadora y comenzó a anotar ideas. Pensó en crear un proyecto para ayudar a niños con problemas respiratorios, inspirado en la historia de Sofía. Podría financiar tratamientos, proporcionar equipos e incluso crear espacios donde pudieran grabar y compartir sonidos. Llamaría al proyecto Sonidos del Alma. Rosa, al escuchar el nombre, no pudo contener las lágrimas. Dijo que parecía haber sido elegido por alguien que finalmente había aprendido a escuchar. Alonso respondió con solo una mirada. No hicieron falta palabras. En los días siguientes, llamó a abogados, contadores, médicos y artistas. Quería que todo fuera real, concreto, transformador. No era caridad por culpa, era un gesto de gratitud, porque en el fondo sabía que esa niña y su madre le habían devuelto la vida, y quería devolver el mundo a otros niños también. Meses después, se inauguró oficialmente la Fundación Sonidos del Alma. El evento tuvo lugar en un pequeño teatro madrileño, iluminado con tonos cálidos y decorado con fotos de niños sonrientes. Alonso, con un traje sencillo y expresión serena, subió al escenario sin el aire de superioridad que había exhibido antes. Habló con calma sobre el poder de escuchar, sobre cómo una niña con una grabadora le había enseñado a ser humano de nuevo. Rosa observaba desde el público con lágrimas en los ojos y Sofía, sentada a su lado, sostenía la grabadora, ahora con una cinta dorada. Cuando la niña pulsó el botón de play, el sonido de las risas infantiles y el canto de los pájaros llenó el teatro. Fue como si todo el aire vibrara. El público se puso de pie, conmovido, y Alonso se dio cuenta de que detrás de cada aplauso había algo que el dinero nunca había comprado: la pertenencia. Ese era el sonido de la vida que regresaba a él. A partir de ese día, la fundación creció rápidamente. Médicos, voluntarios y artistas se unieron para transformar los sonidos en esperanza. Cada grabación enviada por un niño enfermo era considerada un símbolo, una prueba de que, incluso con dolor, se podía cantar. Alonso comenzó a dedicar gran parte de su tiempo a visitar hospitales y orfanatos, a menudo llevando a Sofía con él. Distribuía pequeñas grabadoras de colores y enseñaba a otros niños a grabar lo que ella llamaba sonidos de valentía. Rosa gestionaba la parte administrativa con discreta competencia, siempre cercana, siempre atenta. La mansión La Moraleja, antaño fría y llena de ecos, se convirtió en un lugar de encuentro para familias, niños y voluntarios. El sonido de pasos y risas llenaba cada pasillo, y Alonso, de vez en cuando, se detenía a escuchar, simplemente a escuchar. A veces cerraba los ojos y dejaba que el ruido de la vida le recordara lo bien que era volver a sentir. Con el paso del tiempo, Alonso empezó a notar algo curioso. Cuanto más se sumergía en los cuentos infantiles, menos pensaba en sí mismo. Lo que antes lo asustaba, ahora lo tranquilizaba. Había dejado de ser el centro de su vida para convertirse en parte de algo mucho más grande.
Pasaba los días visitando hospitales, escuchando grabaciones de voces frágiles que, incluso enfermas, sonaban llenas de vida. Por la noche se llevaba algunas cintas a casa y las escuchaba en el porche, acompañado de té y el sonido lejano de la ciudad. Era su nuevo ritual, escuchar antes de dormir. Cada voz, cada risa, cada respiración le recordaban que el dolor, al compartirlo, pierde parte de su peso. A Sofía le encantaba ayudarlo con esta escucha. Se tumbaba en la alfombra, eligiendo qué grabaciones enviar a los nuevos pacientes. Alonso la observaba con una ternura casi paternal, algo que no había planeado sentir, pero que creció de forma natural. Rosa percibía esta conexión con serenidad, como quien sabe que el destino a veces repara lo que el tiempo ha roto. En una tarde nublada, Alonso paseaba por el jardín cuando vio a Sofía grabando el sonido de la lluvia al caer sobre las hojas. La imagen lo hizo sonreír. La niña estaba sana, con el pelo largo y la tos casi inexistente. La grabadora, la misma restaurada y reluciente, colgaba de su cuello como un medallón de la victoria. Alonso se acercó y le preguntó qué grababa esta vez. Sofía respondió sin apartar la vista de las gotas: el sonido de las cosas que vuelven. Se quedó en silencio, sintiendo el peso y la belleza de la frase. Comprendió que, de alguna manera, todo lo que una vez se había perdido, la fe, la alegría, el deseo de amar, también regresaba. La lluvia seguía siendo ligera, el olor a tierra mojada impregnaba el aire, y por un instante Alonso comprendió que el sonido que más lo tranquilizaba ya no provenía de la grabadora, sino de su propio corazón latiendo, firme, presente, humano. Con el paso de los años, el nombre de Alonso del Río empezó a asociarse con algo completamente distinto. Los titulares ya no hablaban de fusiones corporativas ni de cifras del mercado, sino de la fundación que cambió vidas a través del sonido. Muchos lo llamaban el hombre que aprendió a escuchar. Nunca la corrigió. Le parecía justo. En cada evento insistía en que el verdadero mérito no era suyo, sino de una niña que creía que los corazones también tenían voz. Sofía creció, y con ella la fundación. Ya no era solo un proyecto, era un movimiento. En varias ciudades, niños grabaron y enviaron sonidos que representaban alegría, fuerza y nuevos comienzos. Alonso coleccionaba estas grabaciones como si fueran joyas. A veces pasaba horas escuchándolas, con lágrimas discretas en los ojos y la misma humildad que lo había acompañado desde aquella primera obra. Una noche, Rosa lo encontró en su oficina, escuchando una vieja cinta. Era una grabación de Sofía rezando por él, la misma que lo cambió todo. El sonido era un poco desgastado, lleno de crujidos, pero su voz aún transmitía la pureza que lo había transformado. Rosa se quedó en el umbral sin querer interrumpir. Cuando Alonso notó su presencia, simplemente sonrió y le ofreció uno de sus auriculares. Ambos permanecieron sentados en silencio, compartiendo el mismo sonido. Una oración que trascendía el tiempo. Al final, Rosa dijo en voz baja: «Nunca pensé que una niña podría cambiar mucho la vida de alguien». Alonso respiró hondo y respondió: «Yo no». No había nada más que decir. Solo el sonido del viento que entraba por la ventana y el suave tic-tac del reloj marcaban ese momento. Era como si la vida les devolviera, con sonido y calma, todo lo que una vez les había sido arrebatado. Con el tiempo, Alonso empezó a dedicar menos tiempo a la empresa y más a la fundación. Dejó el negocio bajo la dirección de una junta directiva y se dedicó de lleno a proyectos sociales. Había encontrado un propósito que lo impulsaba a levantarse de la cama poco a poco, pero con ganas. Rosa lo acompañaba a todas partes y ambos forjaron una sólida relación, sostenida por el respeto y el cariño sincero.
Nunca hubo declaraciones ni promesas, solo una convivencia natural y serena, la de quien sabe lo que el otro siente sin necesidad de decirlo. Sofía, que ahora tenía 12 años, era el corazón de la fundación. Participaba en campañas, grababa mensajes y ayudaba a niños hospitalizados a crear sus propios álbumes de sonido. Ver su nombre estampado en las paredes de clínicas y escuelas le infundía a Alonso un orgullo sereno, casi paternal. Fue hermoso darse cuenta de que esta historia, nacida en el silencio de una mansión fría, se había convertido en un movimiento de amor y escucha que se extendió por todo el mundo. Un día, al final de una conferencia en Barcelona, Alonso fue abordado por un periodista que le preguntó: ¿crees que es posible cambiar el mundo con solo escuchar? Reflexionó un momento y respondió: no sé si el mundo, pero una persona puede. Y cuando una persona cambia, las demás empiezan a hacer eco. La frase se viralizó, pero para él no tenía pretensiones. Era simplemente la verdad. Esa noche, de vuelta en el hotel, llamó a Rosa y le pidió escuchar a Sofía. Ella respondió con esa voz dulce y segura, y dijo que estaba grabando el sonido de la lluvia en el tejado. Alonso cerró los ojos, sonrió y escuchó durante largos minutos, sin decir nada. Al terminar la llamada, miró fijamente su teléfono y pensó en cómo la vida a veces devuelve lo que quita, solo que de una manera diferente. En ese momento se dio cuenta de que ya no necesitaba huir de la soledad. Ahora tenía un sonido, un significado, un nombre. Unos meses después, Alonso decidió renovar una de las salas de la mansión para convertirla en un pequeño estudio de grabación. Quería que fuera un espacio libre donde cualquier niño pudiera entrar y grabar un sonido importante para él. El espacio estaba decorado con sencillez: paredes blancas, plantas, cojines coloridos y un gran ventanal con vistas al jardín. En el centro colgaba un cartel que decía: escuchar es cuidar. Sofía ayudó a elegir el nombre e insistió en que el primer sonido grabado fuera el del viento entre los árboles. Cuando pulsó el botón y el estudio se llenó de esa suave brisa, Alonso sintió un escalofrío. Era como si toda la casa respirara con ella. Los niños que lo visitaban reían, tocaban instrumentos y dejaban sus grabaciones, creando una colección que crecía cada semana. Por la noche, Alonso se sentaba en el suelo y escuchaba las cintas, una a una, con el mismo respeto que mostraría una sinfonía. Sus voces eran imperfectas, llenas de toses, pausas, sonrisas, pero estaban vivas, y eso bastaba. Con el tiempo, el estudio se convirtió en un lugar de encuentro para familias, médicos y voluntarios. Rosa organizaba las visitas, y a Sofía le encantaba presentar el espacio a nuevos amigos. Explicó, con la naturalidad de quien comprende la esencia, que cada grabación era un sonido que ayuda a no rendirse. Alonso la observaba, impresionado por la seguridad y la dulzura con la que hablaba. Un día, mientras los niños jugaban en el jardín, Rosa se acercó y comentó: «¿Sabe, señor Alonso? A veces pienso que mi hija vino al mundo solo para recordarle que aún era posible empezar de nuevo». Sonrió sin intentar negarlo. Sabía que era cierto. Sofía se había convertido no solo en un recordatorio de todo lo que la vida le había arrebatado, sino en la prueba viviente de que la empatía puede reconstruir incluso lo que parecía perdido para siempre. Con los años, Alonso aprendió a vivir a un ritmo más lento. La prisa que antes dominaba sus días se disolvió, dando paso a una rutina casi sencilla: madrugar, pasear por el jardín, tomar café con Rosa y escuchar las nuevas grabaciones que llegaban a la fundación. Tenía la costumbre de anotar las frases que decían los niños en un cuaderno marrón. Las llamaba pequeños milagros. A veces escribía una y la dejaba en la pared del estudio para que otros la leyeran. Una de sus favoritas era la de Sofía: «Los corazones cansados también. Eres hermosa».
Cada vez que lo leía, me conmovía el corazón. La niña era ahora una preadolescente llena de energía, con planes de estudiar música y crear nuevos proyectos sonoros. Alonso la apoyaba en todo. Sabía que no era su hija de sangre, pero en sentimientos era más que eso. Rosa, siempre presente, percibía y respetaba este vínculo con una ternura silenciosa, como quien entiende que el amor a veces elige caminos diferentes a los que el mundo espera. Un domingo soleado, Alonso y Sofía grabaron el sonido de su corazón juntos con un nuevo equipo profesional. El micrófono captó hasta los sonidos más sutiles y el resultado fue un ritmo constante, lento y sereno. ¿Me escuchas? No sé cómo te sientes, dijo ella sonriendo. Alonso se quedó sin palabras. Guardó esa grabación con el cuidado de quien guarda toda una vida dentro de un sonido. Esa noche escuchó el archivo repetidamente antes de dormirse y algo en su interior hizo clic, como si por fin todas las piezas encajaran. Por primera vez en décadas, durmió profundamente, sin pesadillas, sin pesadez. Su corazón, que había estado encerrado durante tanto tiempo, ahora latía con serenidad. Ya no era el sonido de un hombre que intentaba olvidar, sino el de alguien que había aprendido a recordar. Los años pasaron rápido, pero con dulzura. Sofía creció y la fundación se expandió a otros países. Alonso, ahora con el pelo más canoso y pasos más lentos, mantenía el mismo brillo en la mirada, aún maravillado por los sonidos del mundo. Siguió yendo al estudio casi a diario, sentado en el mismo sillón junto a la ventana, escuchando nuevas grabaciones enviadas por niños que ni siquiera conocía personalmente, pero que parecían formar parte de su historia. Rosa lo seguía a su lado, firme y serena, coordinándolo todo con la calma que solo quien ha enfrentado el dolor sabe poseer. A veces lo sorprendía distraído, con lágrimas corriendo, y fingía no verlo. Sabía que eran lágrimas buenas, de esas que limpian, no hieren. Alonso decía que escuchar se había convertido en su oración diaria, y en cierto modo lo era. Cada sonido que llegaba era una oración disfrazada de risa. Una tarde, mientras el sol doraba el jardín, Sofía apareció con una caja en las manos. Dentro había docenas de cintas, viejas, algunas amarillentas por el tiempo. Las digitalizaré todas, dijo emocionada. Alonso abrió una de las cintas y reconoció de inmediato la grabación de la lluvia de años atrás, la primera que había escuchado de la chica en el pasillo de la mansión. Cuando empezó el sonido, un escalofrío lo recorrió. Lo recordó todo, el traje gris, el rostro serio, la soledad gélida, y pensó en lo distante que parecía ese hombre, casi otro. Sofía notó su mirada y preguntó, ¿qué crees? Alonso respondió con una leve sonrisa. ¿En qué sonido puede curar? Entonces los dos guardaron silencio, escuchando de nuevo la lluvia ancestral. Era como si el tiempo hubiera dado la vuelta, devolviéndoles el comienzo, solo que ahora sanados. Esa noche, Alonso se sentó solo en el estudio, escuchando viejas grabaciones hasta tarde. El sonido de la lluvia, las risas, las voces de los niños, todo parecía fundirse en un solo tejido de recuerdos. Sobre la mesa, la grabadora original de Sofía, ahora restaurada y con pequeños detalles dorados, reflejaba la luz de la pantalla de la lámpara. La tomó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Presionó el botón de reproducción y escuchó, una vez más, esa plegaria. Dios mío, cuida del señor Alonso, que parece muy triste todavía. Tengo una casa muy grande. Esta vez no lloró. Simplemente cerró los ojos y sonrió. El sonido ya no lo lastimaba, lo abrazaba. Cada palabra traía paz, no culpa. Pensó en cómo la vida está hecha de giros, inesperados, y cómo una frase tan simple había rehecho todo lo que el tiempo había intentado destruir. Al final,
Comprendió que la sanación no provenía del lujo ni de las buenas acciones, sino del pequeño gesto de una chica que lo vio cuando nadie más lo hizo. Poco después de medianoche, Rosa apareció en la puerta con una sábana en las manos. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con voz suave. Alonso sonrió y respondió que solo escuchaba la vida pasar lentamente. Ella se acercó, le rodeó los hombros con el brazo y se sentó a su lado. Permanecieron así durante largos minutos, en silencio, observando el reflejo de las luces danzar en las paredes. Rosa apoyó la cabeza en su hombro y dijo en voz baja: «Creo que en el fondo todos necesitamos que alguien nos escuche». Alonso asintió lentamente con la mirada perdida. Afuera, el viento agitaba las hojas secas en el suelo, produciendo un sonido suave, casi como música. Y fue en ese instante, simple e imperfecto, que comprendió que el verdadero milagro no era lo que le había sucedido a él, era lo que seguía sucediendo cada día en los corazones de quienes aún creían en escuchar. Los años siguientes le trajeron a Alonso una paz que nunca había conocido. Envejeció con gracia, sin prisas, rodeado de voces, risas y sonidos que daban sentido a los días. La mansión, antaño símbolo de distancia y poder, se había convertido en un refugio colectivo. Los niños iban y venían, los médicos se reunían, las madres se apoyaban mutuamente. Rosa lo mantenía todo en marcha con firmeza y cariño, y Sofía, ya adolescente, era la imagen de la fundación. Filmaba documentales, concedía entrevistas y siempre repetía la misma frase: «Aprendí a escuchar. Puede salvar a alguien». Alonso se sentía orgulloso en silencio. Al verla hablar en público, recordaba a la niña que grababa la lluvia en el pasillo y se conmovía por lo mucho que había crecido. A veces la observaba desde lejos, sonriendo, sin necesidad de ser el centro de atención. Su tiempo de hablar había terminado. Ahora solo escuchaba, y eso era suficiente. Una mañana, Alonso se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido y el cielo estaba bañado por una luz azul y serena. Se puso un abrigo, cogió su flauta dorada y salió al jardín. El aire era fresco pero agradable. Se sentó en un banco de madera y pulsó el botón de grabar. Se quedó allí, captando el sonido del viento, el despertar de los pájaros y los latidos de su propio corazón. Era un sonido sereno, mesurado y maduro, el sonido de una vida que había aprendido a reconciliarse con el mundo. Después de unos minutos, dejó de grabar. Se guardó la grabadora en el bolsillo y simplemente escuchó. No había prisa, ni ruido, ni miedo. Solo ese hermoso silencio que llega cuando todo finalmente encuentra su lugar. Y por primera vez, Alonso sintió que, aunque el tiempo se detuviera, ya había oído todo lo que necesitaba oír. Ese mismo día, Alonso decidió no ir a la fundación. Pasó la mañana caminando lentamente por la casa, mirando fotos antiguas y recuerdos esparcidos por las habitaciones. En una, apareció junto a su esposa e hijo, y al fondo, una vieja grabadora sobre la mesa. Sonrió ante la coincidencia. Era como si el destino le hubiera dado pistas sobre el camino que algún día tomaría. Rosa lo encontró sentado en la sala, con la foto en las manos, y se sentó a su lado sin decir nada. Permanecieron así un rato, compartiendo el silencio. «¿Sabes, Rosa?», dijo en voz baja. «La vida me dio una segunda oportunidad, y tú y tu hija eran el sonido de la misma». Ella le apretó la mano y respondió simplemente: «Tú». Era el silencio que aprendía a hablar. Rió con ternura. Sus palabras parecían el cierre perfecto, sencillas, pero ciertas. El tipo de frase que resuena mucho después de terminar. Esa tarde, Sofía llegó de la fundación, emocionada, hablando de un nuevo proyecto de talleres de sonido en escuelas rurales. Alonso la escuchó atentamente, cautivado por su entusiasmo. Al final le entregó un pequeño sobre.
Dentro había una memoria USB plateada con una etiqueta manuscrita. Los sonidos de nuestra vida. Encendió la computadora y pulsó el botón de reproducción. El archivo comenzaba con risas tradicionales, el sonido de la lluvia, el tintineo de los cubiertos sobre la mesa, voces, aplausos, hasta que llegó a una sección donde Sofía dijo: «Gracias por escucharnos, señor Alonso». Se quedó quieto, escuchando hasta el final. Cuando el sonido terminó, su rostro estaba sereno. Simplemente dijo: «Esto es todo lo que necesario oír». Y abrazó a Sofía con la calma de quien por fin entiende que el amor, cuando es verdadero, no se dice, se escucha. Los días siguientes fueron tranquilos. Alonso parecía más ligero que nunca, como si solo llevara lo indispensable. Pasaba las tardes en el jardín, leyendo o escuchando las grabaciones de Sofía, mientras Rosa cuidaba las flores. A veces dormitaba en la mecedora, con la grabadora en el regazo. Cuando ella se acercaba, él fingía dormir y ella grababa el sonido de su respiración, llamándolo el sonido de la paz. La salud de Alonso ya no era la de antes, pero no se quejaba. Decía que el cuerpo envejece, pero el corazón, cuando aprende a escuchar, nunca envejece. Rosa percibió que se despedía lenta, silenciosa, hermosa, sin dolor. Una tarde, al salir del estudio, le dijo: «Si un día no estoy, no olvides darle al play. La vida continúa en el sonido». Fue la única vez que sacó el tema, y ella se guardó esas palabras para sí misma como quien cumple una promesa. Unas semanas después, una mañana de primavera, Alonso no bajó a desayunar. Rosa subió las escaleras y lo encontró todavía en la cama, con el rostro sereno, como si acabara de quedarse dormido escuchando algo bueno. Junto a él, sobre la mesa, estaba la grabadora dorada. La pantalla mostraba una grabación reciente, hecha la mañana anterior. Cuando Rosa pulsó el botón, oyó su voz, tranquila y clara. «Sí, están escuchando esto. Significa que todo está bien. Gracias por haberme ayudado». A la voz le siguió el sonido del viento, y de fondo, el canto de un pájaro. Rosa se llevó las manos a la cara y lloró suavemente, no de tristeza, sino de gratitud. Sofía, al oír el sonido, sonrió entre lágrimas y dijo: «No se fue, mamá, solo cambió el sonido». Y en ese momento, ambas comprendieron que Alonso seguiría vivo, en cada risa, en cada respiro, en cada silencio que aún tuviera algo que decir. 5 años después, la Sintos Fundación Sonidos del Alma organizó una gran ceremonia en honor a Alonso del Río. El evento tuvo lugar en el mismo teatro donde todo comenzó. Niños de todo el país subieron al escenario para tocar y cantar, cada uno con una pequeña flauta dulce colgada del cuello. Rosa, ahora directora de la fundación, observó con el corazón lleno. Sofía, ahora de 18 años, subió al escenario para hablar. Habló sobre cómo el sonido puede sanar, sobre cómo un hombre que vivió rodeado de ruido aprendió el valor del silencio y el amor. Al final, levantó la flauta dulce dorada de Alonso y dijo: «Esto fue el primer sonido de nuestra historia. Hoy sigue vivo en todos nosotros». Cuando pulsó el botón, todo el teatro se llenó de su voz, grabada años atrás. «Gracias por escuchar». El público guardó silencio. Entonces comenzaron los aplausos, largos, sinceros, llenos de emoción. Afuera, el viento soplaba entre los árboles de Madrid, trayendo risas y voces que se mezclaban en el aire. Rosa y Sofía estaban en la acera, contemplando el cielo anaranjado del atardecer. La vida había continuado, pero su sonido permanecía en todo, en el susurro de las hojas, en el eco de los niños, en el latido de los corazones que él ayudaba a despertar. Sofía encendió la grabadora una última vez y dijo sonriendo: «Escucha, mamá, ahora suena hermoso». Y los dos se quedaron allí, escuchando el viento,
dejando que el mundo hablara de la forma más simple y pura posible, en sonido. Porque al final, Alonso del Río no desapareció, simplemente encontró el lugar donde los ecos nunca se apagan, en las personas que aprendieron con él a escuchar de verdad. A veces el mayor milagro no está en hablar, sino en aprender a escuchar. Alonso del Río creía tenerlo todo, hasta que escuchó la voz que le recordó que el amor también tiene sonido. ¿Y tú? ¿Estás escuchando a quienes te rodean o simplemente esperando tu turno para responder? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video. Suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos la próxima vez que profundicemos en las historias que el mundo casi silenció.